Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens, les habla su amigo Ferran Prat. Ya sabéis que pueden haber en la vida muchas operaciones, desde las quirúrgicas a las económicas. Pero cuando una operación puede decidir el destino de una nación, ¿qué tipo de operación es esta? Pero antes que nada vamos a saludar a nuestro analista, investigador, experto y escritor en temas de la Segunda Guerra Mundial, como es el profesor Felipe Botalla. Felipe, muy buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, Ferran. Nada, agradecerte el panegírico que has hecho sobre mí, pero que creo que no merezco. Me parece que no, que es demasiado. Bueno, ya sabes que las notas musicales por separado, pues como es este caso, el mi, pues suenan, pero cuando pones toda la escala suena de maravilla. Y es lo que nos explicas tú. Cosas de maravilla del pasado que nos hacen reflexionar en el presente y que algunas, como ya sabes que soy fan de Antártida 1947, aún me sigue resonando porque esto traerá cola en un futuro no muy lejano. Pero hoy vamos a tratar un tema de la Segunda Guerra Mundial que vete tú a saber si esos ecos de la eternidad y estos viajes dimensionales al más puro estilo Doctor Strange 2 nos pueden hacer que esto se pueda llegar a volver a producir. Y no digo dónde, ni con quién, ni cuándo. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Vamos a hablar de la Operación Valkyria. Bueno, Valkyria, como sabes, es el nombre clave que se dio, o al menos lo utilizaban los que quisieron asesinar a Hitler en julio del 44. A ver, de todas formas, Valkyria era un nombre ya dado previamente por el Plan Valkyria se llamaba, que los propios alemanes habían preparado en su momento por si había un levantamiento en Alemania por parte de los millones de trabajadores que estaban en las fábricas y que eran extranjeros, eran en algunos casos prisioneros de guerra, era gente pues que se había ido a Alemania a trabajar y bueno, podían representar un peligro en un momento determinado. Entonces se llamó Operación Valkyria precisamente a esa forma de tener controlados a los trabajadores extranjeros si había alguna revuelta. Lo que pasa es que lo utilizaron porque era una forma de la Operación Valkyria en su inicio, o como la que estoy hablando, estaba ideada básicamente para utilizar el ejército de reserva en caso de esos levantamientos, ¿no? Y ya está, o sea, era esto simplemente. Entonces ellos lo utilizaron como una forma que ese ejército de reserva pues se pusiera del lado de ellos en el momento en que Hitler fue asesinado en Rastenburg. Claro, estamos hablando en unos momentos, para entrar en contexto, no nos llega muy bien la calidad de sonido, Felipe. En unos momentos en que ya ha habido un desembarco de Normandía, en que la avalancha soviética está presionando muchísimo en el frente del este, que hay operaciones en el sur de Europa contra, bueno, pues lo que sería el dominio de la Alemania de Hitler, ¿no? Y con esto, explícanos, ¿en qué contexto? Para entrar un poco en la atmósfera, ¿no? Los ciudadanos alemanes, los militares alemanes, cuando había esta presión, esta olla a presión por tantos lados, ¿cómo se debía vivir la atmósfera en aquellos momentos que sabemos que todo estaba hiper controlado y vigilado? Bueno, el momento era muy difícil para el propio país, esto es evidente. Además no olvides, hay que citar también el tema de los bombardeos día y noche por parte de la RAF durante la noche y por parte de las Fuerzas Aéreas Americanas durante el día, ¿no? En multitud de esto continuamente. Claro, esto era durísimo, ¿no? Bueno, el contexto creo que lo has dicho tú, es decir, efectivamente, el 20 de julio, que es el día que se produjo este atentado, claro, Alemania estaba ya pues perdiendo buena parte de Normandía, en retirada, el 25 de agosto cayó París, con lo cual la presencia alemana en Francia prácticamente ya se vino abajo, ¿no? Efectivamente, en Italia pues hacía poco que ya habían dado a Roma como ciudad abierta el 4 de junio del 44,
y la retirada hacia el norte de las tropas de Kesselring, que bueno, que fue un conglomerado que funcionó muy bien. Una prueba es la de Montecassino, ¿no?, por ejemplo, y fue retirando hacia el norte hasta que acabó la guerra. O sea, de hecho, Italia no fue conquistada al 100% por los aliados hasta prácticamente por la rendición alemana en mayo del 45. Por otro lado estaba también todo el tema ruso, claro, toda la avalancha rusa que se venía y que prácticamente estaban a las puertas de Varsovia. O sea, que estaban ya muy cerca de la frontera con Alemania, ¿no? Entonces, claro, todo este tinglado pues hizo que mucha gente que mientras las cosas iban bien, pues no había ningún problema, de repente empezasen a plantearse pues que esto no podía ser, ¿no? Claro, a mí esto me parece ya muy tarde, ¿no?, para plantearse algo así en ese momento, en el 44. De todas formas, bueno, y en aquel momento es cuando se inició, bueno, ya hacía meses que se estaba hablando de un posible levantamiento militar contra Hitler y asesinarlo, efectivamente. O sea, digamos, este era un poco el contexto de toda esta historia. Que tenemos, bueno, en esta conspiración, porque no dejó de ser una conspiración, saltándose aquel juramento que se había hecho Adolf Hitler, de, bueno, poner fin al conflicto, pues atentando al máximo exponente del Tercer Reich, que además era la persona más protegida en aquellos momentos de la historia. Pues seguramente. Lo que pasa que este juramento que hicieron ellos, efectivamente, bueno, no lo cumplieron, pero es que además la idea era que si el Führer moría, en aquel momento las tropas quedaban libres de su juramento, con lo cual podían, al haber muerto, pues ya no tenían que morir por el Führer, con lo cual ello permitía que facilitase, vamos a decir así, que la trama pues tuviese éxito, ¿no? O sea, este era un poco el contexto. Hay un protagonista, ¿no? En todos los proyectos hay un alma mater. En este caso, aparte de, bueno, que habían militares de altísimo rango, políticos, pero había un tal von Stauffenberg, que fue un poco el ideólogo ejecutor. Sí, hubo varios intentos por parte de otros de ejecutarlo, incluso en Rastenburg, pero al final fue él el que se decidió a hacerlo personalmente. Era un conde, por lo tanto era aristocrático. Esto era una cosa que a Hitler le fastidiaba bastante, todos estos tíos que venían de origen aristocrático entre la tropa, ¿no? Porque consideraba que eran gente elitista y gente que no tenía el sentido digamos, de lucha como él tenía, ¿no? Entonces los despreciaba evidentemente, ¿no? O sea, él prefería más a la tropa de primera línea y gente pues que se la jugaba de verdad, ¿no? Entonces considera que esos tíos pues no tenían esa categoría militar, vamos a decir. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, Klaus Stauffenberg fue un oficial del Afrika Korps que fue herido en África, precisamente, que de ahí viene que fuese tuerto, le faltaba un brazo, le faltaba un dedo de una mano. O sea, el hombre estaba pues bastante afectado, ¿no? Además fue un avión inglés en vuelo rasante que ametralló el coche donde estaba. Esto hizo que para él la guerra terminase y por lo tanto le dieron un trabajo de carácter administrativo, burócrata, bajo el general Olbrecht. Olbrecht fue un general que ya estaba en una cierta conjura. Por lo tanto, él entró en un ambiente de conjurados, por decirlo así, ¿no? De alto nivel, como decías tú. Claro, esto se llevaba de forma muy discreta y entonces, bueno, este fue un general Olbrecht que dijo que Hitler era un peligro para Alemania. Bueno, a mí esto decirlo en el 44 ya no me vale. O sea, esto ya, claro, aquí cuando la cosa se pone fea, pues todo el mundo abandona, ¿no? Entonces buscaban pues una democracia para Alemania, no sé cómo sea esa democracia, pero bueno, eso es lo que decían que buscaban. Todo lo que hicieron, en el momento que Stauffenberg está con Olbrecht, la cosa se va facilitando, vamos a decir, ¿no? Y entonces entra él en un ambiente de conjura y él, evidentemente, pues también juega eso. Él acaba de ser herido, o fue herido, por lo tanto, él ya no le debe nada a Hitler y, por lo tanto, él puede, por supuesto, entrar en esta conjura. ¿Cómo se montó esto? De alguna forma, estos conjurados buscaban lo que sería el papel fundamental de la sociedad civil alemana, es decir, que no fuesen necesariamente los militares, sino la gente la que se rebelase ante la situación. Luego también buscar una salida pactada a la guerra, es decir, sentarse con los aliados y con los rusos y antes de que acabase la guerra y bueno, pues buscar una forma de, no sé si de armisticio, de rendición, no lo sé, aunque los aliados y los rusos buscaban la rendición incondicional, con lo cual hubiese sido muy difícil negociar algo, por no decir imposible. Pero bueno, esto es lo que ellos creían. Yo creo que pecaban de una cierta, no sé, eran un poco naif, ¿no? En algunas cosas.
Y luego sí, los militares, como tercer punto, los militares se ocupaban del atentado propiamente dicho y el control del Reich, el control militar del Reich, es decir, para que no hubiese más líos. Por lo tanto, digamos, eran como tres patas, ¿no?, que ellos querían poner en marcha en el momento que Hitler faltase, ¿vale? Decir que esto, pues, lo estuvieron hablando muchos generales, hubo gente que hicieron pesquisas a ver si querían participar, hubo gente que dijo que sí, por ejemplo, von Manstein fue un general que dijo ningún general prusiano puede aceptar algo así, ¿no? Se dijo que no, quería hablar. Otros, pues, estuvieron dudando, no sabían, y otros, de forma clara, dijeron que sí, que participaban en el complot, y por lo tanto, adelante con lo que hiciese falta, ¿no? Felipe, te voy a poner un fragmento de una película que está muy bien producida. El artista principal es Tom Cruise, y que hace referencia a esta, ¿no?, a la película de la operación del complot Valkyria. Vamos a escucharlo. Caballeros, podemos salvar a Europa de la destrucción total. Tenemos que demostrar al mundo que no todos éramos como él. Es demasiado arriesgada. Eso no cambia lo que hemos de hacer. ¿Qué es lo que tiene en mente? Podemos servir a Alemania o al final, no a los dos. Por decir esas cosas le han enviado a usted aquí, coronel. Lo que dije entonces fue peor. Soy un oficial. Pero al servir a mi patria, he traicionado a mi conciencia. Necesitamos reorganizarnos. Tiene que haber una posibilidad de éxito. Para eso está usted aquí. La Alemania de Hitler ha visto su último día. ¿Puedo contar con ustedes? ¿Qué tal? Felipe, realmente la película sigue mucho lo que es el curso de la operación, evidentemente que es cine, que está muy resumido, pero bueno, que los nombres, todo el complot, cómo se hurga, cómo se establece, cómo llegan a controlar tantísimos distritos en Berlín, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, ellos llegaron a controlar efectivamente sobre todo el distrito, vamos a llamarle gubernamental, que es donde estaba la Luftwaffe, que hoy es el Ministerio de Finanzas alemán, toda la parte de la Gestapo, SS, toda esa historia, pues ellos entraron rápido en ese asunto, ¿no? Lo que pasa es que no fue fácil porque, claro, Hitler no había muerto, y en ese momento la cosa se vino abajo, ¿no? Una pregunta. Parece ser que estaban dentro de la guarida del lobo, que entraron con todas las credenciales y la confianza de todos los servicios de seguridad. ¿Qué es lo que falló para que no pudiera seguir adelante el plan, aún así, pensándose que el Führer había muerto? Bueno, a ver, el hecho que Stauffenberg estuviese en Rastenburg ese día, él fue 3 o 4 veces durante ese mes, para ver las cosas y ver, incluso hizo dos intentonas que no funcionaron y regresó a Berlín. Stauffenberg podía tener acceso a Hitler porque era el jefe del Estado Mayor del Ejército de la Reserva, con lo cual esto le permitía, pues, reunirse con Hitler y comentar cosas del ejército de reserva, en el supuesto, pues, de Alemania y tal. El caso es que lo que hizo él el día 20, por fin, pues pudo montar con explosivo de plástico inglés. Él montó una de las 2 bombas, llevaba 2, pero consideró que con una era suficiente. Entonces él entró en la reunión. Se puso cerca de Hitler porque decía que no oía bien y por lo tanto, debido a las heridas, por supuesto, por lo tanto tenía que estar muy cerca de él, se lo permitieron, por supuesto. Él le dejó su maletín debajo de la mesa, junto a los pies de Hitler, y al cabo de unos minutos, ya temporalizado, pero él al cabo de 2 minutos así dijo que tuvo que salir porque tenía que hacer una llamada, o había recibido, tenía que hacer una llamada urgente. Evidentemente él salió tranquilamente, dejó el maletín y a partir de aquí la explosión. Claro, lo que él no sabía, lo que no pudo saber es que había uno de los oficiales que habían ahí con Hitler, movió su cartera porque molestaba en aquel momento y la puso detrás de un tabique de madera que tenía la mesa muy, muy fuerte. Claro, la explosión lo que hizo fue llevar toda la onda expansiva exactamente al contrario donde estaba Hitler, debido a ese bloque de madera que sostenía la mesa, ¿no? Con lo cual Hitler al final solo tuvo unos rasguños, tuvo algo de sordera durante un tiempo, pero ya está, o sea, él sobrevivió, sí que murió gente allá y heridos, por supuesto. La diferencia está que esa reunión no se hizo dentro del búnker. ¿Dónde estaban? Estaban en una especie de cabaña de verano, de madera, muy muy ligera, que evidentemente pues saltó por los aires, ¿no? Si hubiese estado dentro de un búnker cerrado, es posible que hubiese muerto. Eso. Lo dices por la onda expansiva que hubiese reventado los cuerpos. Al ser una cabaña de madera, absorbió la onda expansiva y la misma madera, al reventar,
bueno, implosionó hacia afuera y no hacia adentro. ¿Sería así? Sí, exactamente, este fue el detalle, ¿no? Claro, esto es Stauffenberg, en el momento que explota, que él sí que vive la explosión, rápidamente se marcha hacia Berlín. Con mucha sangre fría, pues logra pasar todos los controles que hay hasta llegar al aeropuerto de Rastenburg, y allí pues él regresa a Berlín diciendo que Hitler ha muerto, ¿no? Además, incluso allí en el propio Rastenburg estaba el general Fritz von Feldgebel, que era jefe de la oficina de cifrados, todo lo que era telefonía, comunicaciones, y el tío bloqueó las comunicaciones con el exterior durante, creo que fueron 2 o 3 horas, con lo cual todo esto, claro, trajo mucho lío, ¿no? De entrada, Stauffenberg fue el principal sospechoso y rápido, porque fue el único que se largó de la reunión, y esto es algo que corroboraron varios testigos que estaban allí, por supuesto, y entonces, claro, desapareció corriendo, ¿no? O sea, que quedaba claro que había sido él el que había puesto la bomba allí, ¿no? Y a partir de aquí, pues empieza todo el lío, empieza la revolución, vamos a decir, en Alemania, sobre todo en Alemania, y ellos tratan de tomar el control con lo que era el Wachtbataillon de Berlín, liderado por Otto Ernst Remer, que en un principio, pues claro, creyó lo que había pasado, y entonces pues empezó a detener gerifaltes de las SS y de la Gestapo, y bueno, aquello empezó, hasta que fue a detener a Goebbels, Remer, y entonces Goebbels llamó a Rastenburg, y entonces Hitler se puso al teléfono, y entonces Goebbels le pasó el teléfono a Otto Remer, y entonces, claro, Otto Remer se dio cuenta que Hitler estaba vivo y que aquello había sido un complot, ¿no? Y entonces, claro, cambió ya todo, y a partir de ese momento empezaron las detenciones, ¿no? Que hay un detalle, cuando el responsable del ejército de reserva de Berlín, un comentario con un suboficial, dice, no sé de qué lado estamos. Sí, claro, no sé de qué lado estamos, ¿no? Pero él tuvo claro que había oído a Hitler, había hablado con él por teléfono, por supuesto, ¿no? Y estaba con Goebbels, y, o sea, estaba vivo, que decir, no era eso era así. Entonces, él se hace esa pregunta, que es verdad, se la hace a ese compañero oficial, pero claro, se da cuenta que tiene que seguir con Hitler, ¿no? O sea, que ha habido un tinglado, ¿no? Y claro, todo cambia, libera a los SS y gente de la Gestapo y tal, y del partido, y luego ya pues empiezan las detenciones, como he dicho antes. Hay un caso muy interesante, que es el de Fromm, que Fromm era también uno de los responsables de Berlín, vamos a decir, ¿no? Y en un principio pues estuvo de parte del atentado, pero cuando vio que Hitler estaba vivo, hizo detener a Stauffenberg y a varios más, y los hizo fusilar esa misma noche con los faros de unos automóviles, y los fusiló allí mismo, sobre todo para quitarse responsabilidades, como si él hubiese actuado correctamente, ¿no? Sin embargo, pues lo pillaron, claro, y fue ahorcado también. Claro, porque aquí podemos imaginar el compromiso de que este complot de militares y políticos deciden hurgar, pues bueno, un atentado contra Hitler. En el momento que otro general, otro mando militar, era conocedor de esto, pero que decidía no participar en absoluto, claro, ponían en un compromiso al establishment militar de la Wehrmacht. Por supuesto. De hecho, está el caso de Rommel, que como sabes se consideró que él había participado, aunque yo siempre he creído que Rommel fue conocedor de que algo estaban fraguando, pero yo dudo que él participase, de ninguna manera, además. De hecho, él estaba a las órdenes de Stumpnagel, que era el jefe del operativo de Francia, y que cuando hubo el atentado, pues tomó el control de París. Ahí en París sí que hubo un control por parte de los amotinados, ¿no? Pero bueno, luego, claro, pues se vino abajo porque la cosa ya era insostenible, ¿no? Pero Rommel pagó con su vida, o sea, se le forzó a suicidarse por haber participado, o como mínimo ser conocedor de lo que pasaba y no haberlo dicho. Que es curioso en los juicios, en los pocos que hubo, pero en los juicios, esto está en documentales de la Segunda Guerra Mundial, a todos los participantes o sospechosos de haber participado en aquel tribunal estrictamente severo, tenían a los juzgados con pantalones sin cinturón. Y se les caían los pantalones, tenían que estar hablando con la incomodidad que tenía, con una mano o con las dos aguantándose el pantalón, porque si soltaban se les caía el pantalón, ¿no? O sea, había también otra no sé, presión añadida a esto. Sí, a ver, hubo una serie de juicios que los condujo el juez Roland Freisler,
que era un juez muy conocido, era un tío que les gritaba que no veas, esto efectivamente está filmado, ¿no? Y claro, le llevaban sin cinturón para que no se ahorcasen, o sea, esto es así. Claro, el problema era que se les caían los pantalones, ¿no? Tenían que aguantarse los pantalones mientras respondían al juez, que les increpaba continuamente, y bueno, era terrible, ¿no? Roland Freyler fue muy famoso por todo esto, ¿no? Y repito, está filmado. Claro, habían faltado al juramento con Hitler, ¿no? Entonces esto era gravísimo, ¿no? Y habían intentado atentar contra su vida. Claro, si lo vemos... Yo siempre he dicho que es muy difícil estar sentado ahora tomando un café y hablando de esto, ¿no? Esto es muy fácil el año 2022. Pero tú ponte en el 44, en aquellas circunstancias y con el sentido del deber que tenían los alemanes, ya que era algo inconcebible, ¿no? O sea, yo puedo entender esa reacción, aunque las formas quizás no fuesen las mejores, pero es evidente que aquellos tíos habían sido traidores, ¿no? Por mucho que digan, o sea, si lo miro técnicamente, militarmente, habían sido unos traidores. Tenemos aquí, Felipe, el texto con el cual se transmitió por todas las radios alemanas, ¿no? Y decía algo así como que en el momento que se dirigen al pueblo alemán, el Führer Adolf Hitler está muerto. Una camarilla sin escrúpulos de líderes de partidos extranjeros en el frente ha intentado, utilizando esta situación tradicional al frente, que la lucha duramente y tomar el poder para sus propios propósitos egoístas. Y una cosa, ¿en qué momento toda la operación fracasa? ¿Es en este que Goebbels habla con el Führer y ya empieza a caer los distritos, pero en dirección contraria? ¿Vuelven a la normalidad bajo el control de Hitler? Para mí el momento es ese, cuando Otto Rehmer habla con Hitler y es porque Otto Rehmer, claro, está cumpliendo órdenes del grupo de oficiales sublevados en Berlín y empiezan las detenciones. Claro, en el momento que habla con Hitler todo eso termina. Todo eso termina y yo diría que ese es el punto de inflexión, ¿no? Donde ya no, porque hasta ese momento los amotinados pues lo van aguantando más o menos, que sí que ha muerto, tenemos más gente participando con nosotros, la cosa va bien, de repente la cosa empieza a pinchar hasta que llega ese momento que ya es insostenible, ¿no? Y ahí ya se acaba todo, ¿no? Y cuando Fromm además los detiene para salvarle el pellejo y son fusilados, claro, aquello se viene abajo, ya es insostenible, ¿no? Insostenible. Qué tensión, ¿no? Intentas cambiar el curso de un conflicto, haciendo, pues bueno, un golpe de estado, derrocando al máximo exponente y toda su cadena de mandos. Debían ser unos momentos para los berlineses, ¿no? El ciudadano normal, decir, oiga, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Debían incluso pensar que si los ejércitos aliados estaban ya en Berlín, digo yo. Bueno, yo no sé si llegaba tanto, pero que evidentemente había pasado muy grave. Y además, yo creo que la propaganda de Goebbels jugó muy bien la baza, porque el hecho que no muriese Hitler y solo tuviese unos rasguños ante una explosión muy potente, era casi una ayuda divina hacia el Führer, ¿no? O sea, que él lo vendió muy bien esto. Entonces, el Führer pues está por encima de estas cosas, ¿no? Y es como intocable, ¿no? Por decirlo así. Él, a ver, no olvidemos que Hitler, según se dice, yo tengo mis dudas, sufrió unos 44 atentados. Claro, atentados, no sé, yo no voy a discutir que fuesen 44, yo no sé si fueron realmente tantos, pero lo que sí que es cierto es que para mí hubo dos que fueron muy claros, Valkyria, y luego uno previo, que fue el 8 de noviembre del año 39, en la Burger Braukeller, que era una de las cervecerías en Múnich, donde se había iniciado pues todo el movimiento socialista nacional. Y allí pues un carpintero comunista, el tío, un tal George Essler, este hombre pues fue preparando el atentado porque iba a haber la celebración del Putsch de Múnich en noviembre del 23, y entonces este hombre fue preparando metódicamente el estrado. A ser carpintero pues él participaba, ¿no? Y dentro de una pequeña parte del estrado él colocó la bomba y además la programó y tal, pero ese día Hitler, que efectivamente sí que fue, y estaban ahí todos los camaradas del partido, o sea, estamos prácticamente al inicio de la guerra, estamos en noviembre del 39, un mes y medio. La bomba explotó, lo que pasa es que Hitler ya se había marchado, porque Hitler cambió el horario, creo que eran unos 15 minutos más o menos, llegó antes y se fue antes. Entonces, cuando la bomba explotó, prácticamente estaban recogiendo el local, ¿no? Estaban limpiando y tal, y en aquel momento pues pegó una castaña que mató unos cuantos que habían allí, ¿no? Nos quedan 2 minutos de esta interesante entrevista que nos hace ir al pasado. Dos cosas. Una, parece que el nombre que pusieron ya iba con un karma, porque Valkyria, fíjate, es la divinidad mitológica nórdica
que en los combates designaba a los héroes que debían morir. Yo no sé si a veces esos son casualidades o causalidades. En otro contexto, a día de hoy, y sin citar nombres, Felipe, pero viendo lo que estamos viendo, ¿puede haber otra especie de operación Valquiria para poner fin a esta guerra? Pregunto. Podría ser, claro, yo no lo descarto, ¿no? Es posible que se estén moviendo hilos detrás, seguro. Yo creo que sí. Ahora, ¿contra quién? No lo sé todavía. Y quiénes son, aún lo sé menos, ¿no? Pero es que la historia me explica que siempre hay gente que está, vamos a decir, disgustada o no está de acuerdo o cree que hay que solucionar esto por la vía rápida, ¿no? Y si desaparece el líder de turno, pues esto ya se acaba, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que debe haber gente que como mínimo lo ha pensado. Ya no voy a decir si se ha puesto en marcha porque quizás es muy difícil, ¿no? Bueno, de hecho salí ayer en un rotativo, que es La Razón, dice el titular en Noticias Internacionales, un militar ruso explica por qué Rusia se ha equivocado completamente durante toda la invasión a Ucrania. Mikhail Kordanekov advirtió en televisión que la situación para las fuerzas rusas claramente empeorará y hizo una crítica ostensiblemente muy severa ante todo lo que está aconteciendo. No sé, la realidad a veces ya supera la ficción. Yo sabes qué pasa, que de todo este lío que hay, yo no me creo a nadie, ¿no? O sea, llega un punto que la historia con el tiempo habrá que ver realmente qué pasó aquí, ¿no? Y cómo se movieron los hilos. Pero hoy que este tío diga esto, pues muy bien, yo puedo entender que esté descontento, como habrá otros que están muy contentos. Y mira, pues aquí prefiero entrevistar a uno que está en contra, en vez de entrevistar a lo mejor a gente que está de acuerdo, ¿no? Entonces, todo es parcial, ¿no? Todo te lleva a un tipo de creencia determinada de que unos son muy buenos y otros son muy malos, ¿no? Las cosas no son ni blancas ni negras, hay mucho matiz por en medio, ¿no? Fíjate, este matiz, acabó una situación sociosanitaria, empezó este conflicto, y mucho me temo que cuando acabe este conflicto, que debe estar ya en su recta final, quiero o deseo pensar, vendrá otra situación sociosanitaria, quizás, como decía Bill Puertas, mucho más severa y mucho más grave. No sé por qué. Algo sabrá este hombre, ¿no? Como sabemos que todos que es médico y es virólogo, pues él lo sabe muy bien todo esto, ¿no? Felipe Botalla, como siempre, el tiempo nos apremia. Qué interesantes son estos temas. Ojalá se estudiara la historia bien y se hicieran en los colegios, en las clases, incluso en las tertulias, ya cuando dejas los estudios, estos debates, estas tertulias calmadas, sabiendo qué pasaba, por qué pasó, qué consecuencias trajo, porque si no, este planeta parece un bucle de acaba y empieza, si es que llega a acabar realmente, ¿verdad? No te olvides que hablar de estas cosas es muy difícil, porque está muy polarizado todo. Entonces, aunque tú puedas aportar pruebas y puedas aportar detalles y puedas aportar cosas que a lo mejor no se sabían, digamos, el camino está marcado. Entonces, eres un outsider, ¿no?, en todo esto. Felipe Botalla, profesor, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Un abrazo y muchas gracias. Y amigos y amigas de este capítulo de la Segunda Guerra Mundial, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones. Saludos y bienvenidos a Sapiens. Os animo que os suscribáis al canal, que nos deis un like y nos ayudéis a seguir informándoos a través de un donativo. Muchísimas gracias de corazón y bendiciones.